Desde el estrado, el derecho suele hablar con voz firme. Habla de normas, de procedimientos, de pruebas, habla de objetividad. Pero hay algo que pocas veces se reconoce. La justicia no solo analiza hechos, también interpreta personas. Y en esa interpretación, no todas las personas son escuchadas de la misma manera. Hoy quiero hablarte de una figura que no aparece en los códigos, pero que influye silenciosamente en quién es creído, quién es escuchado y quién queda fuera. Hoy, desde el estrado, hablaremos de la víctima ideal. Soy Isaías Flores y esto es Desde el Estrado. En este espacio no busco sentenciar casos, sino pensar el sistema de justicia criminal con profundidad y rigor. Aquí la experiencia judicial no es un anecdotario, sino el contexto para analizar las tensiones entre la norma, la ciencia y nuestra realidad social. Acompáñame aquí en tu espacio, Desde el Estrado. La víctima ideal es una construcción social. No nace de la ley, nace de la cultura, de la moral dominante, de la necesidad del sistema de ordenar el dolor ajeno. Es la víctima que encaja, la que no incomoda, la que confirma lo que ya queremos creer. Y aquí te quiero platicar de algo que es una verdad incómoda. No todas las víctimas son recibidas por el sistema de la misma manera. Algunas son escuchadas casi inmediato, otras deben explicar, justificar, demostrar. Y aún así, no siempre son creídas. Voy a hablarte del origen teórico del concepto. La idea de víctima ideal no surge del derecho positivo, no surge de la ley, no nace en un código ni en una sentencia. Surge de la observación ética del funcionamiento real del sistema de justicia criminal. Esta figura fue estudiada y formulada por el criminólogo Niels Christie, quien advirtió algo fundamental. El sistema de justicia criminal no reconoce automáticamente a toda persona dañada como víctima legítima. Reconoce sobre todo a aquellas que encajan mejor en las expectativas del sistema. Niels Christie no hablaba desde la abstracción, hablaba desde la experiencia empírica. Él observó que la figura de la víctima es selectiva, condicionada y profundamente influida por valores sociales previos. El sistema necesita claridad, necesita relatos ordenados, necesita conflictos simples, necesita una víctima claramente inocente y un agresor claramente culpable. La víctima ideal cumple esa función, no porque sea justa, sino porque es función. Aquí hay una idea clave. El sistema penal no está diseñado para comprender plenamente el sufrimiento, sino para administrarlo. Y para administrarlo necesita categorías manejables. La víctima ideal es una de estas categorías. No se trata de mala fe, no me malinterpreten. Se trata de economía institucional. Menos ambigüedad, menos contradicción, menos fricción. Desde la victimología analizamos esto. Analizamos que el problema es que la realidad humana no funciona de la misma manera que para el sistema de justicia. Christie advertía que cuanto más se alejaba una persona del modelo ideal, más difícil resulta para el sistema reconocerla como víctima plena. Y ese reconocimiento no es simbólico, tiene efectos jurídicos reales en la credibilidad, en la valoración de su testimonio, en la respuesta que el sistema da a esa víctima. ¿Cuáles son los rasgos de este modelo de víctima ideal? El modelo de víctima ideal rara vez se expresa de manera abierta.
opera de forma implícita, automática, casi invisible, pero sus rasgos se repiten con notable regularidad. La víctima ideal, según los estudios de Nils Christie para la victimología, es primero débil. Ojo, no solo físicamente, sino en términos simbólicos. No representa una amenaza al orden social. Su sufrimiento no cuestiona valores dominantes. En segundo lugar, es vulnerable por posición, edad, dependencia, etcétera, contexto. Esa vulnerabilidad vuelve su daño comprensible para el sistema. En tercer lugar, es pasiva, no se defiende de forma incómoda, no responde con una fuerza que complique el relato. Y aquí surge una reflexión. Cuando una víctima es incómoda para el sistema, cuando una víctima se defiende, lo podemos ver en situaciones en las cuales, por ejemplo, personas que son victimizadas alzan la voz, se manifiestan, se vuelven incómodas para las instituciones, dejan de ser vistas como víctimas. Su pasividad en una víctima o la pasividad en una víctima hace que el sistema la considere una víctima ideal. La víctima ideal no complica nada. Otro rasgo central es la respetabilidad. Y aquí también entramos en un terreno escabroso. La víctima ideal, según Nils Christie, en esta teoría victimológica, cumple expectativas morales previas. No obliga al sistema a mirarse a sí mismo. Y quizás el rasgo más decisivo es que tiene coherencia narrativa. Esto lo observamos en delitos cometidos contra víctimas especialmente vulnerables. Si no hay coherencia narrativa, si hay inconsistencias, deja de ser víctima. Y ahí la persona que fue victimizada empieza a ser cuestionada. Para el sistema, según Nils Christie, como víctima ideal, esta persona, esta víctima ideal, recuerda con claridad, relata en orden, no se contradice, siente lo que la sociedad espera que sienta en una víctima, llora cuando corresponde, se muestra afectada, pero no demasiado, firme, pero no agresiva. El sistema no solo evalúa hechos, evalúa esas performatividades. Cómo habla una persona, cómo se comporta, cómo reacciona. Todo lo que se sale del guión genera desconfianza. Y ahí en ese momento, para el sistema e incluso para la sociedad, la persona deja de ser víctima. Este modelo de víctima ideal, muy alimentado y muy presente en el sistema de justicia criminal, no reconoce que el trauma fragmenta la memoria, altera la expresión emocional. No todos reaccionamos de la misma manera a, una, a un proceso victimizante. Produce silencios y contradicciones. Por ello, la figura de la víctima ideal no está construida desde la psicología del daño, sino desde algo que socialmente llamamos una moralización del sufrimiento. Por eso, cuando una persona no encaja en esta descripción ideal de víctima, el sistema le cuestiona. El sistema cuestiona a la víctima. Hablemos ahora de un desajuste con la realidad. La mayoría de las víctimas reales no se parecen a este modelo. Las víctimas dudan, callan, regresan, se contradicen, normalizan lo anormal para sobrevivir. Es parte de su sistema de resiliencia, es parte de su sistema de creencias y de sus reacciones que les llevan a afrontar este trauma. Y esas conductas, en lugar de ser leídas como lo que son, como respuestas humanas al trauma, son interpretadas como señales de falsedad. Y aquí encontramos algo muy peligroso. Ocurre un quiebre. El foco se desplaza del hecho violento a la conducta posterior de quien lo sufrió.
Y entonces entramos en lo que conocemos como revictimización, esa violencia secundaria. La violencia secundaria o victimización secundaria no siempre es explícita. A veces se manifiesta en preguntas aparentemente técnicas por parte de los operadores del sistema. ¿Por qué no denunció antes? ¿Por qué siguió en contacto con el agresor? ¿Por qué recuerda unas cosas y otras no? Preguntas que parecen simples, parecen inocentes, parecen lógicas en una investigación, pero esconden una exigencia. La exigencia es el reproche a no haber actuado como una víctima ideal. Cuando no se cumple ese modelo, ese patrón de víctima ideal, la sospecha se desplaza del agresor a quien denuncia. Y entonces, desde el derecho, esto es grave. La función del sistema de justicia no es premiar conductas moralmente aprobadas, sino garantizar derechos. El acceso a la justicia no puede depender de emociones esperadas, comportamientos ejemplares, relatos perfectamente lineales. La ley debe proteger personas, personas reales, no personajes ideales creados en el imaginario colectivo, como la víctima ideal. El problema aquí, cuando analizamos el daño o el comportamiento de lo que esperamos en una víctima, es que el trauma no es lineal. La memoria traumática no es ordenada. El silencio expresa daño. Exigir coherencia absoluta es desconocer la psicología humana bajo violencia. Y entonces entramos en un efecto sistémico. Cuando solo se reconoce a la víctima ideal, suceden diversos fenómenos que no son adecuados, que no son sanos para el sistema de justicia criminal. Se desalienta la denuncia, se normaliza el silencio, se fortalece la impunidad. Muchas personas callan porque no saben cómo serán acogidas por el sistema o porque saben que no encajarán en ese modelo ideal de víctima. Tal vez la pregunta nunca debió ser si alguien es víctima ideal. Como operadores del sistema de justicia, como miembros de la sociedad, no debemos cuestionar a una víctima. No debemos esperar que encaje en un modelo ideal. No debemos esperar que se comporte de cierta manera. Lo dije hace un momento y lo repito en esta parte. Cada persona reacciona de manera distinta a un proceso de victimización. Y aquí llegamos a una pregunta. ¿Estamos dispuestos a escuchar a las víctimas reales aunque incomoden nuestras certezas? ¿O bien esperamos que en todo momento una víctima se comporte como una víctima ideal? Desde el estrado, este podcast no se trata de idealizar a la víctima, se trata de reconocer su humanidad, se trata de reconocer de manera completa los procesos de victimización. Aquí hablamos de muchos temas. Hablamos de criminología, hablamos de derecho, hablamos de criminalística y ciencias forenses, hablamos de victimología. Desde el estrado tenemos la firme convicción de humanizar completamente los procesos de victimización para que operadores del sistema conozcan estos procesos y, ¿por qué no?, miembros también de la sociedad. Porque cuando solo protegemos a una víctima ideal, esa que se encuentra en ese imaginario, dejamos fuera a casi todos los demás. Y eso también es violencia institucional. Acompáñame en el siguiente episodio. Hasta aquí llegamos el día de hoy. Acompáñame en el siguiente episodio. Seguiremos hablando de temas importantes, de temas interesantes para el sistema de justicia. Suscríbete, dale like a mis publicaciones y comparte este contenido. Eso ayuda mucho. Suscríbete, dale like a la campanita para que cuando haya un nuevo episodio, eh, el sistema te notifique. No el sistema de justicia criminal, no, el propio sistema
de las redes sociales te notifiquen que hay otra eh, charla interesante. Gracias por acompañarme, pero sobre todo, muchas gracias por estar.